Buen día tengan todos. Dios les bendiga a todos. Placer saludarles todos los que puedan ver este video. Vamos a tratar en el nombre de Dios de tratar de entender un poquito más la Biblia conforme nos enseña Dios, su palabra por medio de este libro santo, que es la palabra de Dios por medio de la Biblia. En esta ocasión vamos a tratar de meditar sobre el bautismo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre el bautismo? Es algo tan importante el bautismo, que muchos lo dejamos, no lo analizamos muy bien. ¿Para qué es el bautismo? Nos dejamos llevar por lo que digan personas. Hay que meditar lo que dice la Biblia, ¿sí? Pero es algo tan importante el bautismo, para muchas cosas. Vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Así que espero me disculpen cualquier cosa, cualquier error. No es que yo sepa mucho, me gusta leer, ¿verdad? Meditar un poco, ir puntito por puntito, estudiar mucho para lograr hacer un video como este. No es mi intención dañar a nadie, al contrario, ayudarle a entender lo que dice la palabra de Dios. Así es de que pues vamos a reunirnos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar meditando sobre el bautismo de Jesucristo. Por ahí vamos a empezar un poquito. ¿Por qué y para qué fue bautizado Jesucristo? Vamos a ir al libro de San Mateo, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 13 en adelante. Así es que si usted tiene su Biblia, agarre su Biblia. Vamos a meditar un poquito por qué fue bautizado Jesucristo. ¿Sí? Él no tenía pecado, ¿verdad? Ninguna clase de pecado. Entonces empezamos a ver que no es solamente para perdón de pecados el bautismo, sino que vamos a ir descubriendo poquito a poco. Les decía San Mateo 3, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Y dice así, el bautismo de Jesús. Lo vamos a leer otra vez de la Reina Valera, Biblia Reina Valera. Vamos a ver qué nos dice la Biblia Reina Valera, ¿ok? Le vuelvo a repetir San Mateo 3, versículo 13 en adelante. Dice, entonces Jesús vino a Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pues podemos ver que el bautismo de Jesús, empezamos a ver que es para que nosotros veamos que es necesario como ejemplo para nosotros. Él no necesitaba ser bautizado. Lo que pasa también que la gente no entendía, no sabía de que él era el Hijo de Dios. Solo Juan lo sabía allí. Solo Juan el Bautista sabía allí. A lo mejor había mucha gente porque allí llegaban a que Juan los bautizara. ¿Sí? Entonces es para enseñarnos que también él, ¿verdad? Aunque él tenía el Espíritu Santo, él era Dios, él era el Señor, él era todo. Nunca dejó de serlo ni tiernito, o sea, siempre fue Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo permanecía en él. Pero la gente no entendía, tendría que ser como escondido para la gente, porque lo pensaron matar desde tierno. Entonces él se hace bautizar en frente de la gente. La gente iba a Juan el Bautista. Entonces dice, Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán,
porque andaba bautizando en el Jordán Juan para ser bautizado por él. Mas Juan le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora que así conviene que cumplamos todos. Oiga, cumplamos todos. No, cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Justicia era la ley de aquel tiempo. ¿Sí? Justicia era la ley. Al principio era como incircuncidar, circuncisión, algo así como... Bueno, ese es otro tema, de que en el Viejo Testamento se circuncidaban, ¿verdad? Entonces ya el bautismo empieza a darnos a entender que no es solamente para perdón de pecado. Y dice, y en el versículo 16, y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sí? Podemos ver aquí que fue bautizado y subió el agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Eso es para que nosotros veamos que cuando somos bautizados también los cielos nos son abiertos. No porque seamos santos, sino porque somos bautizados, ¿sí? Vamos a ir entendiendo un poquito poco a poco. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, ¿sí? Es para nosotros. ¿O creen ustedes que el Espíritu no había llegado antes en él? ¿Sí? O sea, tomemos lo que nosotros queramos como pensemos, ¿sí? Pero vamos identificando para qué es el bautismo. Vamos a trasladarnos a- al libro de Hechos. Al libro de Hechos, vaya con el libro de Hechos, al capítulo 2. Vamos a ver cómo tenemos aquí. Capítulo 2, versículos 38 y 39. Vamos a ver qué nos dice. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38 y 39 nos dice así: pero les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Empezamos a ver aquí que dice arrepentíos. ¿Por qué empieza a hablar de arrepentirse? Porque nadie conocía en ese momento, en ese tiempo, nadie conocía el bautismo, ni sabían para qué era, ¿sí? Y tenía que arrepentirse, ¿verdad? Y bautizarse. Pero vamos a identificar si era solo para arrepentimiento de pecados o para qué más. Volvemos, dice capítulo 2, versículo 38. Pero les dijo, arrepentidos y bautícense, ¿sí? Arrepiéntanse de sus pecados, ¿sí? Cada uno de vosotros, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No es solamente para perdón de pecados, es también para recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Para nosotros también, ¿sí? Recibir el don del Espíritu Santo. No es solamente para perdón de pecados. Si vamos al versículo 39, ponga un poquito de atención. ¿Por qué para vosotros es la promesa? Mire el versículo 39. Para vosotros es la promesa. Eso es para adultos, ¿sí? Para vosotros, para los adultos, para los que se arrepienten de pecados, ¿sí? Y para vuestros hijos. Ahí empezamos a ver los hijos. No es solamente para los adultos, y también para los hijos. No dice la edad de los hijos, sí, ¿verdad? No es solamente para los adultos. Y para vuestros hijos, dice, ¿sí? No dice las edades de los hijos, sino que
Algunos, yo he oído decir que algunos dicen, es que se debe bautizar hasta los 30 años, porque Cristo fue bautizado a los 30 años. No, no podemos compararnos con Jesucristo. ¿Y por qué las razones? ¿Por qué Juan empezó hasta en ese tiempo, a los 30 años, a bautizar? ¿Por qué empezó Jesucristo el ministerio, su ministerio, a los 30 años? Cosas que, o sea, no es con pensamiento humano. Dice, mis pensamientos no son los tuyos, ni mis caminos son los tuyos. ¿Sí? Entonces, algunos antes empezaron a bautizar, según tengo entendido, a los 30 años a sus hijos. Después que a los 20. Después que a los 12 años, ¿sí? Oigo decir hoy que a los 8 años ya bautizan en algunas iglesias, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir tratando de entender un poquito más sobre el bautismo. Es muy importante tratar de, de- de entender un poquito para qué es el bautismo y a qué edad se debe de hacer. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? Que vamos a ir al libro de San Lucas. Vamos a ver qué nos dice San Lucas sobre el bautismo. Vamos a ir al capítulo 7, versículo 29. Usted tiene su Biblia, ¿verdad? Pues agarre su Biblia. Tenemos que tratar de entender la palabra de Dios. Estamos a tiempo de leer Biblia. ¿Sí? Vamos al capítulo 7, versículo 29. Vamos a ver qué nos dice San Lucas. Capítulo 7, versículo 29. Y dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Aquí empieza a mencionar los pueblos. Mire, y todo el pueblo. ¿Usted sabe qué quiere decir pueblo? Pueblo, nosotros lo confundimos que pueblo es ciudad. No, pueblo no es ciudad. Pueblo, ¿qué quiere decir población? ¿Quiénes hacen la población? Los humanos. ¿Sí? Pueblo, ciudad, se confunde mucho pueblo con ciudad. Entonces dice que, vamos a repetirlo, dice, otra vez, les repito, es San Lucas capítulo 7, versículo 29. Estamos hablando del bautismo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre el bautismo? Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Jesús. ¿Sí? Aquí nos menciona San Lucas que justificaron a Dios. No dice que para perdón de pecados. Bueno, tenemos que ir identificando varias citas bíblicas para que nos enseñe para qué es el bautismo. Repito, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. No quisieron ser bautizados, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, si de 5, 10, de 20, 25, 30, 40 años, no sabemos. Entre más nosotros nos bauticemos, pues creo que es mejor, ¿verdad? Porque no es solamente para perdón de pecado. Vamos a ir identificando, ¿verdad? Pero aquí dice, empieza a hablar de los pueblos, los pueblos. Los pueblos es la población, todos. No dice solo adultos, no dice solo niños, no dice solo mujeres, los pueblos completos, ¿verdad? Todos los pueblos. Vamos a trasladarnos a Colosenses. Vamos a encontrar el libro de Colosenses. A ver qué nos dice Colosenses. Busque usted también el libro de Colosenses. Vamos a ver qué nos dice Colosenses, capítulo 2, versículo del 8 al 12. Capítulo 2 de Colosenses. Vamos a ver qué nos dice. Capítulo 2, versículo del 8 al 12.
Voy a citar esta cita bíblica, no para que nadie me entienda mal, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es para todos. Es para que lo logremos entender, nos guste o no nos guste. Mire lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículos de 8 al 12. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. En él, cuando fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Si vamos punto por punto, el versículo del 8 al 12, podemos identificar en Colosenses, ¿sí? Principalmente, el versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según las tradiciones. Las palabras tradición, muchos lo usan, que los católicos usan tradiciones. Aquí se refiere a las tradiciones de los judíos de aquel tiempo, los fariseos y los escribas, ¿sí? Y la Iglesia Católica tiene muchas tradiciones porque depende de muchísimos años, de miles de años, ¿verdad? Casi 2000 años desde que empezaron, o el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces hay muchas tradiciones que se vienen llevando desde aquel tiempo porque ellos estuvieron en la esencia y vienen trayendo aquellas enseñanzas, ¿verdad? Todo lo que vieron, ¿verdad? Lo que Jesucristo les enseñó. Pero muchos dicen, ve las tradiciones, aquí habla de las tradiciones. Aquí se refiere a las tradiciones de los fariseos y los escribas en aquel tiempo, ¿verdad? Vamos a identificar que dice, lo voy a repetir, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, ¿sí? Vamos a ver qué dice Cristo sobre el bautismo, ¿sí? Cristo, ¿verdad? Y quiénes eran los, ¿verdad? Los que usaban filosofías, huecas y sutilezas. No quisieran bautizarse. Vamos a ver qué nos dice aquí, ¿verdad? En el versículo 8 al 12. En el 9 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita toda la verdad, nos quiere decir, ¿sí? En Jesucristo. Porque en él es que habita. Y dice en el versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Para estar completos en él tenemos que ser bautizados, ¿sí? Para estar completos en Jesucristo. Pero no dice de la edad, ¿sí? Así es de que luego, en el capítulo 11, nos explica, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Antes se usaba les mencionaba en hoy la circuncisión, ¿sí? Pero ya con el bautismo, ¿verdad? Fuimos circuncidados con él por medio del bautismo, ¿sí? Ya no se necesitó la circuncisión, sino que el bautismo vino a reemplazar. Si vamos al Viejo Testamento, los niños se los presentaban a los 8 días, los presentaban al templo y eran circuncidados los niños, ¿verdad? Circuncidados. Bien, bien pequeños, pues, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 12. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder que Dios le levantó, que levantó de los muertos. Miren, en el versículo 12 nos dice que fuimos sepultados con él en el bautismo. O sea, el bautismo, sepultados con él.
pero no hay una cita bíblica que diga que solo es para los adultos o solo para los niños. Vamos a identificar varias citas bíblicas para ver para qué es el bautismo. Nos habla de todos los pueblos, nos habla de ser sepultados con él en el bautismo. Hay varias maneras para qué es el bautismo, para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir al libro de San Marcos. Vamos a ir al libro de San Marcos. Si usted tiene su Biblia, les recuerdo que este video lo puede volver a ver a la hora que usted quiera. Lo voy a publicar y también va a estar en mi perfil. Ahí lo puede buscar usted y vea usted para qué es el bautismo, ¿sí? Agarre su Biblia y leamos juntos. Y no crea lo que yo le digo, crea lo que dice la Biblia, ¿sí? No está de creerle al hombre. El hombre se puede equivocar y buscar intereses propios, ideologías, enseñanzas que le han enseñado y toca que defenderlas muchas veces, ¿verdad? Enseñanza de hombres. Les decía que vamos a ir al libro de San Marcos. Usted respire profundo, lea Biblia. Es bonito leer Biblia, tratar de meditarla, ¿sí? Antes, pues, cualquiera nos podía decir cualquier cosa. Acuérdese que la Biblia antes enseñaba cuando no había electricidad, cientos de años atrás y miles de años atrás. Cualquiera podía hacer lo que quería. La gente no tenía Biblia. Hace unos 100 años para acá es que la Biblia llegó a las manos de las personas. Antes solamente los líderes o los sacerdotes tenían acceso a una Biblia. ¿Por qué no tenía la gente Biblia? Porque no habían Biblias. Porque la Biblia la usaban solo los expertos, solo los que estaban preparados para ello, que habían estudiado un montón, mucho. No es que los sacerdotes no quisieran dar la Biblia a la gente, no habían. Costaba mucho hacer una Biblia, no habían copiadoras, fotocopiadoras o como está la tecnología hoy, ¿verdad? La tecnología de 100 años para acá es de que evolucionó, por lo cual no habían Biblias. Si vamos a las primeras Biblias que hubieron, pues, eran papiros, ¿verdad? Como unos petates. Si ustedes identifican, pueden investigar qué iglesia fue la que recogió todos los papiros que habían quedado regados, ¿verdad? Por medio de los apóstoles, los profetas, los escribieron y algunos los guardaron. Pero la Iglesia Católica los recogió en varios países, en varios lugares, ¿verdad? Los recogió e hizo la Biblia. Pero bien, no estamos hablando de eso ahorita. Pero a veces nos dicen, no querían que conociéramos la Biblia. No la sabía leer la gente. La agarraron algunos a dar diferente interpretación, que supuestamente los católicos nunca la entendieron por 1000 años o 1500 años, ¿verdad? Démosle otra interpretación. Y hoy la gente sigue formando toda clase de iglesias, montones de iglesias. Cada quien le da diferente interpretación. Cuando salieron los protestantes, ¿verdad? Por medio de Martín Lutero, no se quedó solo allí. Luego viene otros, ¿verdad? No estaban de acuerdo con Lutero. Como que Calvino, Valerio, no sé quiénes por ahí, pues fueron interpretando diferentes, haciendo diferentes criterios e iglesias. Hoy son miles de iglesias en el mundo, miles. Aquí en El Salvador tenemos un montón de toda denominación. No se entienden, no se quieren, varios entre ellos mismos, lastimosamente. Pero bien, vamos al libro de San Marcos. Con el tiempo vamos descubriendo muchas cosas, ¿verdad? Gracias a Dios estamos en el tiempo del saber. San Marcos, capítulo 10, versículo 13. San Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16. Vamos a ver qué nos dice San Marcos. Jesús bendice a los niños. Vamos a ver qué dice aquí. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos,
los bendecía. A veces hemos oído decir sobre esta cita bíblica de que Dios no bautizó a los niños, solo se los presentaron y Él los bendijo y dijo, dejadlos venir a mí. No los bautizó, ¿sí? Pero si vamos a la Biblia, no dice que Jesús bautizó. No bautizó Jesús, sino que Él mandó a otros a bautizar. No dice la Biblia que Él anduvo bautizando. Vamos a leerlo otra vez, dice San Marcos capítulo 10, versículo 13 en adelante. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, ¿sí? Y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de Dios. Muchos dicen, no, es que Él no los bautizó, ni dijo que los bautizaran, sino de que nos enseña a nosotros los adultos, ¿verdad? Que nos bauticemos. Y nosotros, porque sabemos que es bueno y que vale la pena y que es importante, vamos identificando que hay que llevar a los niños a bautizarse. Los niños no van a la iglesia solos a bautizarse. Lo correcto y en aquel tiempo era que los papás llevaban a los hijos. Y muchos lo siguen haciendo así, ¿verdad? Que desde pequeños llevan a su hijo a la iglesia. Y van haciendo conforme la iglesia les dice que vayan haciendo. Los niños están dispuestos a lo que los papás digan. Si un niño, por ejemplo, llega a los 12 años, se bautiza porque el papá dice, mira, hijo, ya es tiempo, ¿verdad? Según la ley de la iglesia aquí, o como entienda la Biblia, ya estás bien para bautizarte aquí en la iglesia. Él no busca otra iglesia, no la busca, no es libre de buscar porque él está muy niño, no puede buscar otra iglesia. Él va a la que lo llevan, él aprende la doctrina de donde lo han llevado. Nosotros llevamos a los hijos. Muchos pues los dejan ir solos. Andate con tu tío, con tu primo, con tu amigo, con tu papá, con tu abuelo, yo que sé con quién. Pero los hijos se bautizan o aprenden la doctrina donde nosotros los llevamos. Como cuando llevamos a una escuela, a un colegio, una universidad. Ellos no escogen de pequeños la escuela que quieren ir. Ni de grandes deberían, porque nosotros somos los que sabemos cuál iglesia es la indicada, o cuál escuela, o cuál colegio. Nosotros los llevamos ahí, apréndanlo de ahí. O sea, nosotros somos los culpables de una buena escuela o de una mala escuela. A veces buscamos las conveniencias de nosotros, ¿verdad? Y no tanto las de ellos, o lo que dice Dios, dónde debe de ser. Hoy en estos tiempos, pues, yo veo que hay quienes, siendo evangélicos, llevan a una escuela o colegio o universidad católica, llevan a los niños. Igual los católicos llevan a las escuelas o colegios o universidades de evangélicos, ¿sí? Uno es el que escoge. No se trata de ideología de iglesia, sino que uno dice, esta escuela está bien, esta me parece bien, no lo escoge el niño, sino que nosotros los papás escogemos dónde queremos que vaya, por varias razones. Pero el caso del bautismo, tratamos de entenderlo un poquito más. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a ir a otra parte de la Biblia. Vamos a ir a Corintios, capítulo 10, del 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice Corintios, ¿verdad? Vaya conmigo a Corintios. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Recuerda que estamos investigando sobre el bautismo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre el bautismo y para qué es el bautismo y para qué edad es el bautismo? ¿Sí? Vamos a identificar poquito a poco. Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice San Pablo. San Pablo nos habla de aquí. Y San Pablo nos manda por medio de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 3, nos manda a entender qué pasó en el Viejo Testamento. Dice, Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 3. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar,
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. ¿Qué nos dice aquí San Pablo sobre el bautismo? Fue el primer bautismo, lo dice, ¿verdad? Él lo revela, ¿verdad? Fue revelado a él. ¿Cuándo fue el primer bautismo? ¿Sí? Dice que fueron, vamos a volver a leerlo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Nuestros padres, dice. Cuando dice nuestros padres, no se refiere solo a Moisés. La descendencia viene también de los de Moisés. Fueron, como le dijera, Aarón, ¿verdad? Andaba también con Moisés, pero ¿será que se refiere solo a ellos o también a los hijos de ellos, la descendencia de ellos, o todos, a nuestros padres, ¿verdad? Pero bien, dice que todos fueron bautizados. Todos los que pasaron el mar. Todos bajo la nube. Volvamos a leer, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos, sí. Nuestros padres, dice, no dice solamente el pueblo, ¿sí? Pero bien, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ya habla del alimento espiritual. ¿Sabemos cuál es el alimento espiritual? Pues el cuerpo de Cristo, ¿sí? La misma bebida, dice, ¿sí? El vino. La sangre de Jesucristo. Desde ese tiempo, aunque ellos no lo supieron, porque no era el tiempo de revelarlo, ellos se dieron cuenta, o más bien no lo entendieron, pero San Pablo nos dice que fueron bautizados, dice. Todos, ¿sí? No dice niños, ni adultos, ni ancianos, o solamente hombres, o solamente mujeres. Todos, nos dice San Pablo. Fue el primer bautismo, aunque ellos no lo supieron. Pero nos lo revela San Pablo porque le fue revelado a él por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a volver otra vez al libro de San Marcos, a ver qué nos dice San Marcos nuevamente. Vamos a ver qué nos dice San Marcos. Les recuerdo que estamos tratando de identificar para qué es el bautismo y para quiénes, qué nos dice la Biblia. Si es para niños, si es para mayores, y para qué cosas, si es solamente para perdón de pecados, para qué más. Tenemos que tratar de identificar, ¿verdad? Es muy importante el bautismo. San Marcos, capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice San Marcos. Dice, habla de Juan el Bautista cuando andaba bautizando, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 3. Habla de Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y dice en el versículo, estamos en San Marcos capítulo 1, versículo 4, y dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿sí? Aquí nos dice que es para el perdón de pecados, pero nadie se había bautizado antes, no sabían ni para qué era, ¿sí? Muchos dicen, solo es para el perdón de pecados. No. Vamos a tratar de entender que no es solamente para perdón de pecados, si no, Jesucristo no hubiera sido bautizado, ¿verdad? Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y dice, y eran bautizados por el río del Jordán confesando sus pecados. ¿Sí? También confesaban sus pecados. El otro día hice el video anterior que lo pueden buscar. Lo hice sobre la confesión.
ante quién nos tenemos que confesar, ¿sí? Ahí se confesaban ante Juan, ¿verdad? Le confesaban los pecados, luego eran perdonados, luego eran bautizados. Primero confesaban sus pecados, luego eran perdonados, luego eran bautizados. Eso nos quiere enseñar San Marcos. Vamos a ir otra vez al libro de Corintios. Vamos a regresar otra vez al libro de Corintios. Vamos a ver qué nos dice Corintios nuevamente, porque vamos a ir un poquito en orden, tratando de entender qué nos va diciendo. Corintios 1. Vamos a volver al libro de Corintios. Capítulo 1. Aquí nos empieza a enseñar San Pablo en el capítulo 1, versículo 16 de Corintios. Vamos a ir desde el versículo 14 para entender un poquito más. Corintios capítulo 1, versículo 14. Dice San Pablo: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, ¿sí? Porque él no fue mandado a bautizar, pero sí bautizó, ¿sí? Él fue mandado a predicar a todos los pueblos, ¿verdad? Fuera de Israel, fue de los primeros que fue mandado a predicar. Pero dice que bautizó. Me van a disculpar que hacer los videos en vivo, pues acá en llamadas también, ¿verdad? Pero igual, vamos a ver qué nos dice aquí, ¿verdad? Nos dice en Corintios capítulo 1, versículo 16, les decía. Pero desde el 14. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Sí bautizó. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre, ¿sí? Porque no sabían mucho la gente en ese tiempo en nombre de quién eran bautizados, ¿verdad? Había que decirlo o en el nombre de Juan, o en el nombre de Jesucristo. Pero la gente no conocieron a Juan ni conocían a Jesucristo. Podían pensar que era en nombre de él. Algunos, ¿verdad? Pero dice, para que ninguno bautizó a Crispo y a Gayo, también bauticé a la familia de Estéfanas. ¿Sí? Bauticé a la familia de Estéfanas. A la familia, dice. No solo al papá y solo a la mamá o a los esposos. A la familia completa. Nos empieza a dar a entender de que a toda la familia bautizó. Entonces vamos identificando qué nos dice la Biblia, qué nos enseñan, si está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Vamos a ir hoy al libro de Hechos. Vamos a ir a Hechos nuevamente. Les recuerdo que cuando usted tenga tiempo puede volver. Les recuerdo que cuando usted tenga tiempo puede volver a agarrar la Biblia y ver este video y comparar las citas que le estoy dando, ¿verdad? La hago bien fácil para usted, si usted quiere saber, entender o meditar. No crea lo que yo digo, sino lo que dice la Biblia. Así es de que espero que no afectarle a nadie, simplemente que cuando tenga tiempo, agarre una horita por ahí para meditar la palabra de Dios. Les recuerdo que en mi perfil puede volver a encontrar algunos videos que he hecho en vivo, y especialmente este que estoy haciendo sobre el bautismo, a tratar de entender qué nos dice la palabra de Dios sobre el bautismo. Les decía que íbamos a ir al libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 30 en adelante. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos, capítulo 16. Van a disculpar la interrupción nuevamente por las llamadas que caen por los videos en vivo. Cuesta, ¿verdad? Espero me entiendan. Les decía que vamos al libro de Hechos,
capítulo 16, versículos del 30 en adelante, para entender qué nos dice el libro de Hechos. Vamos a... Y dice en el capítulo 16 del libro de Hechos, versículo 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto lo dice un carcelero. Vamos a leer un poquito más para atrás para ver. Recuerde que Pablo y Silas estaban presos. Vamos a ver desde el 25 para entenderlo un poquito más. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Volvemos a ver aquí que también Pedro también bautizó toda una familia. ¿eh? Pablo bautizó a la familia de Estefanas, dice. Y aquí nos representa Pedro. No, perdón. Pablo y Silas. No es Pedro, perdón, no. Otra vez Pablo vuelve a bautizar toda una familia. No solo a adultos, ni solo a niños, ni solo a jóvenes. Todo, dice. Estaban encarcelados y el carcelero, pues, caía sobre él, ¿verdad? Que se le escapaban. Y se quiso matar. Entonces, y le dice Pablo, ¿verdad? Vamos a leer otra vez. Más Pablo, en el versículo 28, dice: mas Pablo le dijo a grito, pues, clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, ¿sí? Mire, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, pidiendo entendimiento, pidiendo sabiduría, nos quiere decir el carcelero. Vio que habían hecho un milagro, entonces dijo: pues estos son los hijos de Dios. Estos son los que traen la palabra. Estos son los que me pueden decir qué puedo hacer para ser salvo. Y se postró a los pies de Pablo y Silas, dice. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, ellos dijeron, Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Cuando uno cree en Jesucristo, nos dice la palabra de Dios que puede ser salvo toda la casa. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de entender, de aprender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y lo enseñamos a los hijos, ¿sí? Ellos no entienden, pero si los llevamos desde pequeños a la iglesia, pueden entender, ir aprendiendo. Así de que, y dice en el capítulo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, a todos los que estaban en su casa, ¿sí? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, ¿sí? El carcelero les lavó las heridas a Pablo y a Silas porque estaban presos y los maniaban, ¿verdad? Bueno, con cadenas los azotaban y todo eso, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó, dice, él con todos los suyos, ¿sí? Volvemos a ver de que Pablo bautiza otra vez a toda una familia, a todos. Más atrás identificamos que el bautismo dice que el bautismo es para una promesa, pues, para ustedes y para sus hijos, dice en otra cita que vimos más anterior, ¿verdad? Pero vamos a ir otra más y usted puede analizar todas estas citas bíblicas despacio. Cuando usted quiera puede, ¿verdad? Tratar de meditar
cada cita bíblica a su manera. No es para que me crea a mí, no que la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Gálatas. ¿Qué nos dice el libro de Gálatas? Vamos a ver qué nos dice Gálatas. El libro de Gálatas. El libro de Gálatas en el capítulo 27, no, capítulo 3, versículo 27 en adelante. El libro de Gálatas. Vaya conmigo al libro de Gálatas y entienda usted mismo, no por lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios. Decía en el Gálatas capítulo 3, versículo 27 y 28. Ahí vamos a tratar de entender un poquito. Dice, empieza a hablar desde el 26. Vamos a ver desde el 26, capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice. Todos, los que tenemos fe en Cristo Jesús, todos. No dice ni solo niños, ni solo mayores. Todos los que tenemos fe. En el versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham, sois herederos según la promesa. Todos los que bautizamos, ¿sí? No vamos a hallar una cita bíblica que diga que los niños no. Mejor hallamos un montón que nos dice que todos los pueblos, las familias completas, que todos fueron bautizados por medio de la nube y el mar cuando fueron rescatados por Moisés de Egipto. Dice siempre, aunque antes, ¿por qué no menciona mucho mujeres y niños? La palabra de Dios, cuando habla la palabra hombres, muchas veces se refiere a todos, humanos, ¿sí? Poco era mencionado en aquel tiempo los niños y las mujeres. Recordemos que hay una vez que Cristo multiplicó los panes. Dice que se alimentaron, parece que 5,000 hombres. Dice, sin contar mujeres y niños. Allí menciona que muchas veces no se... ¿Por qué dice esa parte? Porque muchas veces no se mencionaban mujeres y niños, solamente hombres. ¿Sí? Sin contar, dice. Tenemos que tratar de entender un poquito la palabra de Dios, ¿verdad? Cada día un poquito más. Entonces, aquí en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, aquí no dice que es para perdón de pecados, sino que es para revestirnos de Cristo. Vamos identificando para qué cosas es el bautismo, no solo para perdón de pecados, eso es para los adultos. Pero sabemos que los niños, la mayoría traemos el pecado de descendencia por medio de Adán, ¿verdad? Y Eva. Traemos ese pecado, traemos un pecado por ahí. Pero cuando somos bautizados somos revestidos de Cristo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en la cita que vimos anteriormente, dejad los niños venir a mí, dice. Para revestirnos de Cristo. Imagínense que hayan niños que mueran sin ser bautizados, qué triste, porque nos han enseñado que no se deben bautizar hasta como les digo al principio, según historia, empezaron a bautizar los protestantes a los 30 años, porque hasta entonces, ¿verdad?, se bautizó Jesucristo, pero no es para compararnos con Él. ¿Y por qué no había bautismo antes? ¿Verdad? Nada de eso tiene que ver. Otra cuestión que a veces nos bautizamos por aquí, por allá y por todos lados, ¿verdad? Lo cual la palabra de Dios, ya vamos a llegar por ahí a otra cita bíblica por ahí donde nos dice que una sola fe, un solo bautismo, ¿verdad? Así que aquí nos explica que también es para revestirnos de Cristo. Vamos a ir al libro de Efesios. Vamos a ver qué nos dice el libro de Efesios.
en el capítulo 4, en el libro de Efesios, versículos del 1 en adelante. Efesios Efesios 4. Y dice, Efesios capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, oiga como dice aquí, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sí? Aquí nos explica que quiere la unidad. Porque la palabra de Dios nos habla, Jesucristo, de una iglesia, una fe, de una iglesia, ¿verdad? Aunque salen muchas iglesias, hay unas citas que se refiere a que hay otras de otro redil. Pero quiere que nos amemos. No, si alguien por otro lado busca la palabra de Dios, pero siempre con los mismos mandatos. Y que nos amemos, que nos respetemos, lo cual cuesta, ¿verdad? Porque a veces nos enseñan mal y creemos lo que nos enseñan. Y esto viene de cientos años atrás, o de miles de años atrás, donde no se amaban ni entre ellos mismos, y vamos siempre a lo mismo. Hoy que tenemos todos Biblias, tampoco entendemos que tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y hay muchas citas bíblicas que nos hablan de eso. Ama hasta a tus enemigos, dice, ¿sí? A los que nos creemos cristianos. Ama a tus enemigos, a los que te ofenden, a los que te difaman, a los que te calumnian, a los que te pegan, a los que no te pagan, ¿sí? El amor es lo principal, nos quiere decir Cristo, ¿verdad? Así como Él nos ama a todos, vino por todos los pecadores, los que le ofendemos, pero que nos arrepentimos cada pecado que cometemos y le volvemos a pedir perdón. El que se cree libre de pecado, dice en una parte, pues tira la primera piedra, ¿verdad? Y aquellos que se creían libres de pecados agarraron su camino porque sabían que tenían pecado, ¿verdad? Pero aquel que se cree justo, ¿verdad? No lo es, dice la palabra. Aquel que se cree sin mancha, sin pecado, no. Mentiroso es, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Somos luchadores, gracias a Dios, y tenemos fe, ¿verdad? Que un día vamos a ser purificados y cambiados de esta vestimenta, ¿verdad? Nos va a vestir de blanco, dice en Apocalipsis, ¿verdad? Todos fueron vestidos de blanco, los santos, ¿verdad? Pero igual, estamos tratando de entender, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Aquí dice, yo pues preso en el Señor, vuelvo otra vez a repetir Efesios, capítulo 4, versículo 1 en adelante, yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Una cosa es unos a otros y otra es los unos a los otros, ¿verdad? Pero a veces en la iglesia nos cuesta soportar los unos a otros, o en nuestra familia, o en nuestra comunidad. Por eso dice aquí los unos a los otros, ¿sí? Tenemos que tratar de identificar a qué se refiere, ¿verdad? Que haya amor para todos. Eso de un cristiano. No es que diga yo soy cristiano. Si eso es fácil decir soy cristiano. Nosotros los católicos, muchos decimos soy católico, pero ser cristiano estamos lejos, ¿sí? Entonces, pero bien,
Primero Dios, un día de tanto perseverar, de ir allí, Dios nos va a ir ayudando a cambiar nuestra mentalidad y ser mejores personas. Y dice en el versículo 3, solicito en guardar la unidad del Espíritu. Solicito, fíjese, guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un bautismo. ¿Cómo cuesta entender que solo una vez tenemos que bautizarnos? No sé si Dios, todo lo que hacemos sí, por ignorancia puede hacer que nos perdone. Pero yo oigo mucho a pastores hablar, sacerdotes en el internet, ¿verdad? Y he escuchado en vivo también, ¿verdad? Y he visto con el tiempo cómo suceden las cosas. Usted va a una nueva iglesia, le dicen bautícese aquí. Y usted ya fue bautizado. A veces porque fue bautizado en la católica. Dicen, no, ese bautizo no sirve porque lo hicieron cuando estaba niño. ¿Sí? A veces se ha bautizado en otra iglesia evangélica, pero no, bautícese en esta. Un día escuchaba un pastor, ¿verdad?, decir de que en el internet, y estaba hablándole al público, y dijo, hay personas que vienen aquí diciéndome que ya fueron bautizados 10 veces, dice. Sí, que quieren bautizarse aquí también. Hay otros pastores que no, dijo. Les dicen bautícese aquí, no respetan el bautismo anterior, dice. Entonces quieren hacerlo miembro de ahí, no miembro de Cristo. Miembro de Cristo ya es. Entonces quieren ahí, pues, bautizarlo también. Y ya van con el montón de bautismo. A veces lo hacemos por ignorancia, como digo, pero cuando leemos la Biblia, nos habla de un solo bautismo. Si alguien pues quiere ir a otra iglesia, pues, ahí lo pueden como cuando llevamos los niños a la escuela, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Cuando lleva usted a matricularlo y ponen el nombre del niño, ponen la edad y a lo mejor de los papás y el papá matricula al niño. Así debería de ser, ¿verdad? No que no, ese bautizo no, menos, y tantas iglesias que hay hoy diciendo el bautismo de tantas veces te bautizaste, pero esta no. Y le buscamos lado, ¿verdad? Bueno, ya tratamos de entender un poquito, ¿verdad?, sobre para qué es el bautismo y para quiénes es. Así de que yo lo que les puedo decir es que, como dice la palabra de Dios, tenemos que amarnos unos a otros, los unos a los otros. Yo no he podido identificar una parte donde diga que los niños no se deben bautizar. Al contrario, son los papás que entienden que si se bautizan ellos, pueden bautizar a sus hijos porque saben que es bueno. ¿Verdad? Se acostumbra en la iglesia católica que además de los papás van los padrinos. Los padrinos no sirven solo como padrinos, también como testigos también, ¿verdad? Y pues que no llevaron a la fuerza al niño o que el papá no ha llevado a la fuerza. Cuando se bautizaban los niños, perdón, en el tiempo cuando empezó a bautizarse, ¿verdad? Se empezó bautizándose, se perdonaban los pecados, se bautizaban y luego se le enseñaba la palabra, ¿verdad? No es que primero se le enseña la palabra y hasta después se bautiza a alguien, ¿no? Ya creyó en Dios, hay que bautizarse, luego recibir la palabra de Dios. Espero nadie me entienda mal, simplemente que la palabra de Dios hay que tratarla de enseñarla, no guardarla. Son talentos que Dios nos dio y hay que enseñarlos a otros, ¿verdad? Para que conozcamos la verdad. Y cada quien pues haga lo que guste, como guste. Dios nos ha dejado libre al albedrío, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es una. La Biblia es una, ¿verdad? Aunque yo, como les digo, leo la Reina Valera y tengo la católica. La católica es menos complicada, es más entendida. En la Reina Valera hay palabras que no se entienden, no están para que las entendamos nosotros los salvadoreños, o no están en español, sino que en latín algunas no se alcanzan a entender fácilmente. La Biblia católica pues es más entendible por la razón que, aunque diga lo mismo, es más fácil para nuestro idioma, ¿verdad?, salvadoreño o latinoamericano. Así es de que, pero a mí me gusta leer la Reina Valera para tratar de descubrir qué hay ahí, y me gusta. Así es de que todos a leer Biblia, tratar de entender lo que Dios nos manda,
Estamos en el tiempo del saber. No como a veces nos enseñaron anteriormente algunos, ¿verdad? No les digo, todavía no había electricidad y no habían Biblias, sino que alguien predicaba y todo, la gente decía amén, 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 sin entender, sin saber. Hoy podemos tratar de ir a la Biblia, ¿verdad? A ver si está bien decir amén por algunas cosas que nos enseñan, ¿verdad? Así que les recomiendo, cuando tengan tiempo, vuelvan a estudiar este video, agarren su Biblia y entiendan lo que Dios les quiera revelar a ustedes, ¿verdad? Y recuerdo que la palabra de Dios está en la Biblia y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Lo que enseñamos los humanos, pues somos pecadores, nos equivocamos, cometemos errores. Entonces, pero hay este libro tan bonito para que poco a poco lo entendamos cada día más. Y no cerremos, ¿verdad? Nuestra mente. Ya lo sé todo y así está escrito y como alguien me dijo, así creo yo y qué. No, o sea, ¿qué dice la palabra de Dios, verdad? Dios les bendiga a todos. Amémonos unos a nosotros y los unos a los otros. Y Dios, antes del último mandato que dejó, dice, ámense como yo los amo. Así amen a los demás, como yo los amo a ustedes. Cuesta, ¿verdad? Es difícil. Imaginen cómo Dios nos amó, que Dios hasta su vida sufrió toda clase de persecución, ¿verdad? Y tanta cosa que sufrió Jesucristo por los pecadores. Hasta pidió perdón por aquellos que lo asesinaron, ¿sí? O lo entregaron, yo qué sé. Pues. No saben lo que hacen, dijo. Cuando no sabemos lo que hacemos, pero hoy ya no está de que no sabemos lo que hacemos. Hoy todo lo sabemos. En el internet, todo está. La Biblia, si usted no la tiene, búscala en el internet. Ahí puede estudiar a pastores y sacerdotes. Del oír viene la fe, dice la palabra. Escucharlo todo y retener lo bueno, dice la palabra. Por lo cual ya nadie nos puede negar, a esa iglesia no entré, ¿verdad? Como antes no, a esa tampoco, a esa menos. Tenés que ir a la que yo te digo. Cuando nos invita a alguien de alguna iglesia, dice, aquí tenés que venir, a esa no. Entonces, pero la palabra de Dios nos dice a nosotros escucharlo todo y retener lo bueno. Así que todos los amantes de la palabra de Dios tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Si no, por mucho que decimos que somos cristianos, solo ante los hombres, ante algunos, porque nos vestimos bonitos pero Dios va adentro, hasta el corazón, ¿verdad? A saber qué tenemos, a ver qué tenemos ahí. Así que tenemos cuidado nosotros, qué es lo que pensamos, qué es lo que decimos, cómo ofendemos a otros y cómo no perdonamos, ¿verdad? Cómo no ayudamos al necesitado. Ayudar a los necesitados, ¿verdad? A los pobres, a los descalzos, a los enfermos, a los encarcelados. Ahí lo hacemos directamente por Jesucristo. Porque Dios lo encontramos en el descalzo, el que está cunetado por ahí. No importa por qué está ahí, Él está sufriendo como para ejemplo de nosotros. También nosotros podemos caer en un error grande por creernos grandes, por vanagloriarnos. Grandes predicadores de la ley caen, grandes pastores, grandes sacerdotes, ¿verdad? Porque por mucho que hablan bonito y todo eso, pero Dios les conoce más profundo, no la vestimenta nada más. El vaso dice, así como lo limpias por fuera, límpialo por dentro. Y dice que vale más por dentro que por fuera, ¿verdad? Pero igual, gracias por poner atención, por ver estos videos. Tengo más ahí en mi perfil, pueden buscarlos. Y con su Biblia en mano, pues, estudiemos la palabra de Dios. Llevar a nuestros hijos a la iglesia, a cualquier iglesia. Las iglesias son buenas, ¿verdad? Cuando hay un buen predicador, un buen líder. Acordémonos que un pastor es un profesor, un sacerdote es un profesor. La iglesia es una escuela. Así como vamos a las escuelas, a los colegios, a las universidades por 10, 20 años, ¿verdad? Gastando cantidades de dinero todos los días para aprender algo que no nos va a dar salvación. Porque todo se quedará aquí. Si venimos a este mundo a saberlo todo, a conocerlo todo, como dice el rey Salomón, que todo lo tuvo, dice, si no conozco a Dios, vanidad de vanidades es todo. Lo único que tiene sentido es conocer a Dios. Así que todos a la iglesia, a la que usted quiera ir, pero a entender lo que dice la Biblia. Usted va a dar sus cuentas, porque usted ya entendió. Y el pastor o sacerdote va a dar sus cuentas también, porque ellos también ya entendieron.
Amor y paz para todos. Dios les bendiga a todos. Buen día. Bendiciones a todos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz para todos.